Nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Jesús, nuestro Salvador, el que era y el que ha de venir. Como venimos estudiando una y otra vez, ¿sí? Son tres aspectos gloriosos de nuestro amado Jesús, la misma persona que una vez vino y nos rescató de la muerte espiritual y la muerte literal, ¿sí? No solamente esto es lo que venimos estudiando una y otra vez acerca de cuando hablamos acerca de Jesucristo como rey espiritual y como rey literal que va a venir, es el que ha de venir, ¿sí? Él nos dio estos dos aspectos, estas dos realidades, ¿sí? La realidad de que nos libró de la muerte en el ámbito espiritual. Vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora juntamente con Cristo tenemos vida, y esa vida que dice en lo espiritual es esa vida, pero dice vida en abundancia, ¿sí? Esa vida en abundancia es que hay mucho más de lo que hoy vemos, de lo que hoy podemos experimentar en el ámbito espiritual. Como venimos hablando en los videos anteriores, ¿sí? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Hay una herencia que nos está preparado para la eternidad, que es la plenitud de lo que debimos haber sido, ¿sí? Esta canción me encanta porque dice: mi pecado me alejó del jardín, y tu humildad y tu gracia, Jesucristo, nos puso el jardín en nosotros. Pero el jardín no va a estar en nosotros, sino que vamos a vivir literalmente Amén. en ese jardín cuando Jesucristo venga a reinar literalmente a las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces debemos en este tiempo conocerle más. Esto es parte de conocerle. Acordate que venimos hablando una y otra vez de que para poder conocer a Dios, ¿sí? Para poder amar a Dios, como estamos hablando de restaurar el primer amor, el primer mandamiento, yo tengo que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, la forma más certera de poder conocerle es a través de su palabra, ¿sí? Lo que vemos, que Él nos dejó sus promesas. Dice, David decía que su palabra es lámpara a nuestros pies, pero lumbrera a nuestro camino. O sea, que nos marca el camino por el cual debemos seguir para llegar a la plenitud de vida, que es cuando Cristo venga a reinar. Amén. Sí, por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso nos preparamos, por eso es que invertimos tiempo, y por eso es, creo, venimos hablando como se escucha en muchos lados, y es lo que también Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, de que este tiempo es para restaurar ese primer amor, esa intimidad con Dios, conocerle más, ¿sí? Porque a medida que le conocemos más, nuestra confianza crece, disminuye toda la narrativa secular, ¿sí? Del mundo, que es temor, que es todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas, ¿sí? Temor, desesperación, angustia, depresión, ansiedad, etcétera. Todo eso es la agenda que Satanás tiene, pero Jesucristo tiene vida y vida en Amén. abundancia, que es a través de nosotros conocerle más. Podemos apropiarnos más de esas promesas, afianzar nuestra vida en estos 70, 80, 90 años que podamos vivir, pero sembrar recompensas para la eternidad y poder tener la certeza de que no nos limitamos a lo que nuestros ojos ven, como decía Pablo. Las tribulaciones del tiempo presente no son comparadas, ¿sí? Pablo fue alguien que tuvo la revelación del cielo. Él dice su palabra que él subió al tercer cielo. Dice que se le dieron a conocer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombres. Entonces él nos dice que todo lo que hoy nosotros podemos estar pasando, o lo que nosotros podamos adquirir en esta era, no es comparable Amén. con lo que Dios tiene preparado para la era venidera, Amén. ¿sí? Y Pablo fue alguien que, como hablé una vez, fue alguien que fue azotado, estuvo en la cárcel, lo dieron por muerto, estaba encarcelado, perseguido, etcétera, y muchas cosas horrendas de las cuales nosotros todavía no pasamos ni el 0,1% de lo que él pasó, ¿sí? Y esto debe también animarnos a nosotros mismos, despertar una pasión de decir: Pablo tenía esta revelación del cielo, yo quiero tener esa revelación del cielo, como vamos a hablar hoy, tener la revelación de quién es Dios, ¿sí? Tener el conocimiento de nuestro Jesucristo, esposo, rey, juez, de nuestro Jesucristo, el rey que es, pero el que ha de venir, ¿sí? Saber de que todo esto nos prepara para algo glorioso, ¿sí? Que Dios preparó de antemano para que nosotros podamos recibir como herencia en Cristo Jesús. Así que, sin más, en esta noche me gustaría poder compartirte un pequeño mensaje que
Dios ha puesto en mi corazón acerca de dos propósitos por el cual Dios quiere que miremos el cielo, así como les hablé recién, ¿sí? Vemos en la palabra de Dios, los héroes de la fe, todos los personajes que nosotros hoy Dios nos dejó para que podamos crecer en pasión y querer tener esa misma devoción que ellos tenían. Nos inspiran a poder nosotros tener ese mismo corazón que tuvieron, ¿sí? Y muchos de ellos tuvieron esa revelación del cielo, ¿sí? Esa mirada puesta no en lo visible que es temporal, sino en lo invisible que es eterno, ¿sí? Entonces por eso ellos pudieron pasar la peor situación de sus vidas, porque me encanta, estaba estudiando la historia de Esteban, ¿sí? Cuando él estaba siendo martirizado, dice que él miraba su mirada estaba puesta en el cielo y veía a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Y estaba siendo apedreado, se estaba muriendo en lo terrenal, en lo carnal, pero su espíritu estaba vivificado y estaba anclado en el lugar correcto. Por eso él podía estar con gozo, decir, y como dijo al final, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados, ¿sí? Pero llegar a ese nivel de madurez, ¿sí? Nos requiere un sacrificio, ¿sí? Nos requiere un sacrificio de poder invertir tiempo en el lugar correcto, como hablamos una y otra vez de Mateo 6:22, ¿sí? De que nuestro ojo sea, para que nuestro ojo sea bueno, tiene que estar direccionado en el lugar correcto para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz y podamos entender los propósitos de Dios y tener la seguridad de como me encanta hablarlo, decirnos de otra vez, Dios tiene el control de todo y Dios nada se le escapa de su voluntad. Entonces, eh, me encanta poder ver cómo estos personajes tenían su mirada puesta en el lugar correcto, ¿sí? Entonces, hablar del lugar de la morada de Dios, ¿sí? El tercer cielo, así como hemos estado aprendiendo a los hermanos de la iglesia, me vi en San Miguel, hemos estado aprendiendo acerca de los diferentes niveles de cielo, ¿sí? El cielo natural que podemos ver con nuestros ojos, el segundo cielo es el que nos habla Pablo acerca de las huestes celestiales donde tenemos lucha, ¿sí? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en los lugares celestiales. Y el tercer cielo es la revelación que tuvo Pablo, ¿sí? Que él subió al tercer cielo y vio el trono de Dios, vio la morada de Dios, vio a Dios mismo y a Cristo sentado a la diestra de Dios, y eso fue lo que lo mantuvo apasionado y obsesionado con poder cumplir el propósito de Dios en la tierra, pero saber de que su herencia estaba en ese lugar, ¿sí? Y ese era su lugar, y Dios era su herencia, así como Dios es nuestra herencia, ¿sí? Entonces, poder aprender, anclar nuestra mirada en el lugar correcto nos va a potenciar para poder caminar en este peregrinaje, no me acuerdo cómo se dice, perdón, poder caminar aferrado de la mano de Cristo y poder tener la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros y vamos a llegar al lugar que Dios tiene preparado para nuestra herencia. ¿Por qué quisiera hablar en esta noche de este tema? Porque vamos a poder ir más, si Dios me lo permite, más adelante, poder hablarles más y poder y profundizar un poco más acerca de los últimos tiempos. Y todo esto nos prepara para poder entrar y como hablamos una y otra vez en Mateo 24:33, que Jesucristo nos dio la orden de saber discernir la generación en la cual Él va a venir, ¿sí? Y como en Mateo 24 habla las diferentes tendencias que tienen que suceder, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Para que saber nosotros de que estamos entrando en principio de dolores, ¿sí? Y para poder nosotros entrar en principio de dolores y poder entrar en los últimos tiempos, este mensaje que hoy Dios nos da de anclar nuestra mirada en el cielo, de anclar nuestra mirada en su belleza, en su trono, como hablaba Carla, la belleza de Jesucristo, en el lugar de su morada, ¿sí? Nos capacita para poder estar firme y seguro, ¿sí? De que todo lo que va a venir, si nuestra mirada está bien puesta, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz para poder atravesar todas estas tinieblas y poder ser la luz que resplandece en nuestro corazón y que es Cristo en nosotros formado. Nos prepara y para lo que antecede al regreso de Jesucristo, ¿sí? Me encanta poder
estudiar, estoy en esta semana estudiando a Daniel, ¿sí? El capítulo 7 de Daniel y en adelante, cuando él tiene la revelación del anticristo, de lo que va a ser este personaje, ¿sí? Que va a resurgir dentro de muy poco tiempo. Él tiene la revelación, Dios le da la visión de lo que va a hacer, cómo va a atacar incluso a los escogidos de Dios, a los santos, al pueblo de Israel, cómo va a perseguir, cómo va a demandar adoración para sí mismo, cómo va a cometer la abominación que trae desolación, que son los juicios de Dios. Entonces Daniel está teniendo esta visión y que es una bestia, de que habla de las bestias, ¿no? De que no tiene piedad, o sea que esta bestia, este anticristo no va a tener piedad de nada, nadie va a poder asociarse a él porque él va a matar a todo aquel que se le opone a su liderazgo, ¿sí? Y no va a tener piedad de niños, de nada, dice la palabra de Dios. Entonces Daniel está mirando esta visión y dice que su espíritu, varias veces, que su espíritu se angustia o se le agarra esta dolor, ¿sí? Que es normal de poder tener estas visiones, ¿sí? Y dice que se angustiaba y se ponía mal en su cuerpo, en su físico, pero al instante, una y otra vez podemos verlo en el capítulo 7, esto no lo vamos a estudiar hoy, pero quisiera que lo puedas leer en tu casa y puedas anotarlo, pero él puede ver al trono de Dios, puede mirar que Dios está, puede ver al anciano de días que habla de Dios, puede ver a Jesucristo entrando al trono de Dios y tomando los reinos de los cielos y los reinos de la tierra, ¿sí? Entonces es una visión negativa y una visión del trono de Dios, una visión negativa y una visión de la morada del templo, del lugar donde Dios está, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a medida que nosotros estamos entrando en los últimos tiempos, cosas negativas, como nos habla Isaías 62, ¿sí? De que tinieblas cubren la tierra, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Cuando nosotros entramos en esta transición de la venida de Jesucristo, ¿sí? Lo que antecede a la venida de Jesucristo son tinieblas, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos al cielo, cuando nosotros anclamos nuestra mirada al lugar correcto, somos fortalecidos, como le pasaba a Daniel en el capítulo 7, que él era fortalecido, ¿sí? Que él recibía fuerzas y eso le daba la vitalidad para poder seguir teniendo esta revelación, seguir anotándolo y hoy ser algo tremendo que nos da la perspectiva de lo que será este inicuo que se va a levantar dentro de muy poco tiempo para poder prepararnos, ¿sí? Para poder estar listos y poder saber de que esto es permitido por Dios, pero que al mirar a Dios nosotros somos fortalecidos para atravesar cualquier tempestad. Lo mismo Juan antes de recibir la revelación de los juicios de Dios sobre el anticristo, la revelación de lo que el anticristo lo mismo va a tener, ¿sí? Él en el capítulo 4 dice que entra al trono, al morada de Dios, al trono de Dios y ve a los 4 seres vivientes, ve todo lo que rodea a Dios, el mar de cristal, los 7 espíritus de Dios, el arco iris, etcétera, etcétera. Entonces puede tener esta revelación del lugar de la morada de Dios, puede tener la revelación de Dios mismo. Entonces Dios le da esta revelación antes de entrar en lo que iba a ser negativo, ¿sí? O las tinieblas que él tenía que ver para anotar el libro de Apocalipsis. Le daba esta anestesia, esta fortaleza de mirarlo a él, y cuando lo miraba a él era fortalecido para poder afrontar cualquier situación que Dios le iba a mostrar. Entonces esto nos mantiene parados en el lugar correcto, para no caer en la agenda de Satanás, ¿sí? Él quiere resguardarte de todo lo que está por venir, ¿sí? Él quiere resguardarte de la misma de Jesucristo, de dar todo por Jesucristo, así como Jesucristo lo dio todo por vos, ¿sí? Él quiere decirte de que lo que va a venir son cosas malas y entonces cómo vos tenés que resguardarte de las cosas malas y tenés que, si es posible, negar a Cristo para que no te maten, etcétera, porque todo lo que se va a venir aquí en adelante va a ser algo a ese extremo, ¿sí? Y lo mismo hoy, ¿sí? Por ahí el cansancio muchas veces de nuestro trajín del día, etcétera, de este sentimentalismo que Satanás quiere poner muchas veces en nuestro corazón, de decir, no, anda descansado, te lo mereces, o no ores tanto, no vayas tanto a la iglesia, etcétera, como veníamos viendo, ¿sí? Y no des tanto, porque cuando Jesucristo dio todo por nosotros y Él espera lo mismo
de vos y de mí, ¿sí? Este humanismo sentimentalista quiere distorsionar la verdad del verdadero amor de Dios, que Dios quiere que demos todo por Él, ¿sí? Así como Él se dio por nosotros, nosotros darnos por Él. Y todo lo que va a venir, todos los juicios de Dios que van a venir de acá en adelante, ¿sí? Son para, como vimos en los videos anteriores, para Dios quiere quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor, ¿sí? Dios quiere disciplinar a su iglesia, Dios quiere disciplinar al pueblo judío para que tener la seguridad de que no va a haber nada que lo va a privar de ese verdadero amor, de esa pasión, de esa aventura de amor eterna que vamos a tener con Él, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que en tu vida y en mi vida muchas veces tenemos y es como que Dios permite que pase tal o cual situación y de repente nos vemos enfrentados a una situación difícil o adversa, ¿sí? Y la tendencia de Satanás es ponerte en contra de Dios y decir, ¿por qué si Dios es bueno permite estas cosas? ¿Por qué si Dios es bueno permite pestilencia? ¿Por qué si Dios es bueno permite juicios o lo que sea? ¿Sí? Pero si nosotros no tenemos bien en claro lo que Dios es, si no conocemos a Dios como hablaba Carla al principio, si no nos adentramos en la palabra de Dios, si no podemos realmente conocer a el amor de nuestro esposo, Rey y Juez, Jesucristo, si podemos entrar en esta perspectiva de Satanás, de humanista, de sentimentalismo, de que si te pasa algo malo, entonces Dios es malo, cuando Dios dice su palabra que al que ama disciplina, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Hebreos 12, 6 al 7, si podés buscarlo y dónde está, y si no, acordate que siempre me gusta que tengas un cuaderno para anotar los pasajes y poder estudiar y conocer más a Dios, porque todo esto nos fortalece para lo que se viene, hermanos. Dios nos está dando mensajes precursores, ¿sí? Que allanan el camino, que preparan a una generación antes de que suceda, para que cuando suceda podamos estar fortalecidos, ¿sí? Y estos mensajes de los últimos tiempos, quizá hace unos años atrás no eran tan populares, pero hoy se está dando la palabra profética de Dios, se están cumpliendo y se ha cumplido a lo largo de la historia. Vamos a ir estudiando muchos sucesos que se han cumplido y la palabra de Dios se cumple siempre, ¿sí? Pero hoy es como que mucha gente está teniendo mucho interés en esto. Me pasa cuando voy a la casa de unos hermanos o lo que sea, poder tener esta hambre de decir, quiero conocer más acerca de lo que de lo que ha de venir, quiero ser entendido, quiero atender este mandato de Jesucristo de saber discernir la generación para poder estar preparado, para conocer más a Jesucristo, quiero conocer más a mi esposo que me ama con pasión, ¿sí? Y que va a hacer lo imposible para que su esposa, su amada iglesia, no se prive de esa aventura de amor eterna con Él, ¿sí? Y para eso tiene que ser un rey que va a venir a reinar literal la tierra, y para eso tiene que ser un juez que tiene que traer juicios para quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor. Entonces Hebreos 12, 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Entonces debemos entender que parte del carácter de Dios, parte del carácter de Jesucristo es traer juicios, habla de su amor. Parte del amor de Dios, parte del amor de Jesucristo es esa faceta de juez, esa faceta de rey, ¿sí? Esa faceta de que muchas veces Dios trae juicios sobre situaciones en nuestra vida, en lo espiritual, ¿sí? Que nos están privando de tener un amor genuino con Él, ¿sí? Y esto va, a medida que vamos llegando al fin de esta era y el comienzo de la era como debió haber sido desde el principio del Edén, ¿sí? Esto se va a ir incrementando y esto va a ser más literal que espiritual, ¿sí? Va a llegar un momento que todo lo que va a acontecer, como estamos viendo hoy, las pestilencias, ¿sí? Es algo real y es literal y es algo que Dios permite y está en su palabra para que para poder atender que su iglesia, su amada iglesia, pueda despertarse, de volver a poner su mirada en Él. Estábamos muy distraídos en nuestras cosas, estábamos muy distraídos en nuestros quehaceres como Marta, pero Jesucristo, Dios, quiere que invertamos tiempo en la mejor parte como María. Y para eso Dios permite cosas, situaciones que nos llevan una y otra vez a la intimidad con Dios. Nos hacen volver nuestra mirada si estamos desenfocados
de volver a poner nuestra mirada en el cielo, en el lugar correcto, en Él. Satanás nos quiere hacer creer que si Dios es bueno, no nos debería hacer sufrir o no nos debería pasar nada, ¿sí? Y en parte es cierto, pero debemos tener bien en claro las diferencias de los ámbitos a los cuales Dios se refiere, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos enfatizados mucho, estamos muy arraigados a lo terrenal, ¿sí? Entonces enfatizamos esto de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo enfatizamos con a lo literal, ¿sí? Y Dios sí se refiere a lo literal, pero también la mayor parte se refiere a lo espiritual, ¿sí? Dice que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es una promesa en lo espiritual. Nos puede pasar, no estamos exentos de nada, no estamos exentos de que no nos roben, de que incluso nos contagiemos de lo que está pasando hoy, no estamos exentos de lo que nos persigan. De hecho, la iglesia ha sido perseguida a lo largo de todos estos últimos años, ¿sí? Y sin embargo, lo que Dios está haciendo más énfasis, lo que Dios se está refiriendo acerca de estas promesas que Él tiene es en el ámbito espiritual, ¿sí? De las arras de nuestra herencia, ¿sí? Nosotros debemos entender de que en este mundo estamos de pasada, ¿sí? Que nuestra herencia no está en este mundo, sino que Dios nos preparó una ciudad, Dios nos preparó una herencia en Cristo Jesús para que reinemos con Él por el resto de la eternidad. Entonces Satanás quiere hacerte creer que las promesas que Dios dio acerca de que nada nos va a dañar, acerca de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, etcétera, es en lo literal, ¿sí? O es en lo exterior, ¿sí? Pero va más allá, es algo más profundo, es algo del corazón. Si cuando tu corazón, por eso Jesucristo en Mateo 6:22 dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y eso hace referencia al ojo de nuestro corazón, ¿dónde está puesto? ¿Sí? Si está puesto en este sentimentalismo que Satanás nos habla de que todo te tiene que ir bien y que todo va a estar pum para arriba, déjame decirte que cuando estás expuesto a caer en enojo, en temor, en ofensa contra Dios, ¿sí? Porque te están hablando algo de que sí es así, pero se va a cumplir en plenitud en la era venidera, ¿sí? Hoy tenemos las arras del Espíritu y por el Espíritu Santo podemos experimentar, tener un vislumbre de lo que va a ser en plenitud cuando Jesucristo venga a reinar. Y eso va a ser literal, ¿sí? Pero hoy nuestra meta es anclar nuestra mirada en lo espiritual, en lo invisible, en las cosas de arriba, como nos decía Pablo, ¿sí? De que si nosotros participamos de la muerte y la resurrección de Cristo como hijos de Dios, nuestra tarea es poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en lo de la tierra. Romanos 8:5, vamos a leer del versículo 5 al 6. Esto es referente a que Satanás quiere anclar tu mirada a las cosas terrenales, a lo de la carne, ¿sí? Pero Pablo acá nos da una tremenda revelación. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en lo terrenal, diría yo, o en esta era. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El versículo 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acá el versículo 6 hace referencia a muerte como muerte espiritual, ¿sí? Debemos entender de que lo más importante en nuestra vida no es lo que podemos obtener en lo terrenal, en lo carnal, sino lo que podamos sembrar en lo espiritual, ¿sí? Como lo dice Pablo, ocuparse de la carne es muerte, es al revés. Nosotros pensamos que tenemos más en este mundo, o Satanás, el sistema te quiere hacer creer que cuanto más tenés, más valés, ¿sí? Pero Jesucristo quiere hacerte entender de que cuanto menos tenés en este mundo y más tenés en la era venidera, más victorioso serás, ¿sí? Y una herencia tremenda tenés reservada en los cielos que va a durar para siempre, ¿sí? No va a ser temporal, sino que va a ser eterno. Entonces hay dos realidades, la cual Satanás sabe y conoce muy bien, como nos dice en Santiago 2:19, dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Entonces Satanás conoce estas dos realidades, por eso su agenda es que en este tiempo desconectemos nuestro corazón de esta realidad, de la realidad eterna, de anclar nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, ¿sí? Como le puse el título hoy. Pero
Necesitamos nosotros crecer en conocimiento. Si necesitamos conocer a Dios cada día para poder estar seguro, estar firme, parado en la roca. Y como Jesucristo cuando terminó el Sermón del Monte, ¿sí? Él dijo, una vez de que terminó todo el Sermón del Monte, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de dar la otra mejilla, de dar, de bendecir, de darnos sin medida, ¿sí? De no juzgar, de no criticar y bla, bla, bla. Tantas cosas que Jesucristo nos enfatizó que va en contra de nuestra carne, ¿sí? Que va en contra del sistema humanista, del sistema que Satanás en este tiempo está manifestando, y esto va a ir en escala mayor. Y si vos y yo no estamos preparados, hermanos, necesitamos prepararnos porque corremos riesgos de ser engañados, ¿sí? Jesucristo dijo que aún los escogidos pueden ser engañados, ¿sí? Entonces, por eso es tiempo de afirmar nuestra vida como Jesucristo, como les decía recién. Termina el Sermón del Monte, termina de decir, de dar todas estas indicaciones, estas bienaventuranzas, ¿sí? Y él dice, cualquiera que oye mis palabras y las obedece, lo compararé como a alguien que puso su casa sobre la roca y vino tormenta, tempestad, terremoto, lo que sea, y su casa estaba firme, ¿sí? Y nada ni nadie lo pudo derribar, ¿sí? Entonces necesitamos estar firmes en esta palabra, en esta roca firme que es su palabra. Entonces una de las realidades es esta era, ¿sí? Lo de la carne. Satanás tiene una agenda, como te dije recién, para anclar nuestra vida en esta era que va a perecer. El plan de Dios es que anclemos nuestra vida en la era venidera, y para eso necesitamos tener la perspectiva correcta, mirar al lugar correcto. Por eso es que hoy vamos a hablar y aprender acerca que Dios anhela esto, ¿sí? Dios anhela que donde Él está, nosotros estemos en el ámbito espiritual, y que hagamos una réplica de ese lugar en nuestro corazón, ¿sí? Con adoración, como vamos a ver, no me quiero adelantar, pero necesitamos en este tiempo anclar nuestra mirada en el lugar correcto, contemplar su belleza, contemplar su gloria. Cuanto más contemplamos, más somos transformados, más somos potenciados para poder ser fieles hasta el fin. Mateo 6, 19 al 21, podés buscarlo ahí donde está, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, ¿sí? Donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Acá vemos que Jesucristo me encanta porque hace un énfasis en el Sermón del Monte al secreto, a la intimidad, a lo invisible, ¿sí? No a lo ostentoso, lo que Satanás te quiere hacer creer que vale más, sino lo que el mundo cree que vale menos, ¿sí? Es lo que vale más para Dios, ¿sí? Dice: no hagáis tesoros en la tierra. No, es como, me encanta este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros sabemos que hay un banco que estaba en quiebra y sabemos que se está por quebrar y que no llega a fin de año, y tenemos un dinero que queremos depositar en un plazo fijo, ¿sí? Y es hacer tesoros en los cielos, en la tierra, perdón, es ir a ese banco y depositar nuestro plazo fijo en ese banco, sabiendo que ese banco está sentenciado a quiebra, ¿sí? Lo mismo es cuando nosotros ponemos y anclamos y hacemos tesoros en esta tierra, sabiendo que está sentenciada, sabiendo de que le queda poco tiempo, y sabiendo de que Dios nos dejó una herencia que es en Cristo Jesús para la eternidad. Y para eso necesitamos sembrar nuestra vida cada día en el Sermón del Monte, para recibir recompensas en esa era cuando Cristo reine por 1000 años y por la eternidad. Entonces esto nos prepara, como les decía recién, ¿sí? Esto nos hace saber de que no estamos exentos de no ser afectados por las cosas de esta era, ¿sí? De este mundo. No estamos exentos, estamos en el mundo, ¿sí? Por lo tanto estamos expuestos a las cosas de este mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús. No somos de este mundo. Me encanta cuando Jesucristo le habla a Pedro y le dice: Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, ¿sí? Pero Jesucristo no le oró para sacarlo del mundo, para arrebatarlo al tercer cielo, ¿sí? O como hizo con Elías, que de repente desapareció,
¿sí? Sino que Jesucristo oró al Padre y le dijo que yo voy a orar para que no falte tu fe, ¿sí? Para que tu fe aumente, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, otro ejemplo de entender de que no estamos exentos de nada, ¿sí? Estamos expuestos a las cosas de este mundo, pero nuestro corazón no está en este mundo, sino que está anclado en el lugar correcto. Entonces vamos a ser transformados, entonces vamos a estar seguros en la roca firme, en Cristo Jesús, para recibir lo que tenemos prometido por Él. Jesucristo es nuestra herencia, ¿sí? Dios mismo es nuestra herencia. Y eso es lo que esperamos vos y yo. Romanos 8, 22 al 24, me gustaría que lo puedas buscar ahí en tu casa. Ahí nomás, estábamos recién en el versículo 5, ¿no? Dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que se ve, ¿para qué esperarlo? ¿Sí? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, ¿sí? Acá Pablo está haciendo referencia a esto. Si nosotros esperamos algo que ya tenemos, ¿para qué lo vamos a esperar? No tiene ningún sentido. Pero cuando esperamos algo que no vemos, por eso nos habla una y otra vez de poner nuestra mirada a lo invisible que es eterno. Esperamos un reinado, una herencia que es eterna, ¿sí? Entonces nos preparamos, nos adiestramos para la batalla, anclamos nuestro corazón en el lugar correcto, anclamos nuestra vida, sembramos nuestra vida de nuestros deseos a la voluntad de Dios, ¿sí? Para poder estar listo con paciencia y recibir lo prometido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, este es uno de los por qué Dios quiere que tengamos un encuentro con el lugar de su morada, ¿sí? A mí me encanta David porque David era alguien que tenía esta obsesión con el cielo, ¿sí? Lo más tremendo es que él decía el templo, me dirigiré mi oración hacia tu santo templo, hacia tu morada, y una y otra vez vemos en los salmos que David habla al cielo, ¿sí? Y ora al lugar de la morada de Dios, al templo de Dios, al trono de Dios, etc. David tuvo una revelación de ese lugar, ¿sí? Porque lo más tremendo de todo esto es que el templo en la época de David se construyó 18 años después de que él muere, ¿sí? Y no lo hizo él, sino lo hizo su hijo Salomón, ¿sí? Pero él tuvo esta revelación que en el Salmo 27 me encanta cuando él habla acerca de Saúl que lo está persiguiendo, sus angustiadores, sus enemigos para comer sus carnes, pero él tenía una sola obsesión. Dice, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplarle, contemplar su belleza, su hermosura. Él sabía que lo único que lo iba a hacer escapar de esa corrupción del mundo, lo único que lo iba a fortalecer para caminar en esta era y ser fiel hasta el fin, era anclar su mirada en las cosas de arriba. Entonces por eso Dios quiere en este tiempo que aprendamos a poner nuestra mirada en el lugar correcto, correr a la intimidad con Dios, correr a más búsqueda, más momentos de comunión con Dios, más momentos de contemplación en su palabra, aprender más de Él, ¿sí? Conocerle más, que a través de su palabra nosotros le conocemos más. Entonces Dios desea que estemos donde Él está, ¿sí? Dios desea que miremos su gloria. Esto lo podemos ver en Juan 17, 24. Me gustaría que lo puedas buscar ahí donde estás. Juan 17, 24 dice, Jesucristo decía esto: Padre, yo deseo que donde yo estoy, ellos estén, para que vean mi gloria, la gloria que me diste, y vean que tú me amas. Entonces Dios desea esto, Dios quiere que vivamos fascinados con Él. Él nos anhela. Dios no está enojado con nosotros, ¿sí? y nos puede llegar, y pensamos muchas veces, nosotros, acá viene el pesado otra vez a hablarnos, o otra vez con la misma con el mismo cantito, o la misma situación que no cambia, o que no quiere entregar tal cosa. No, Dios nos anhela celosamente, Él nos está esperando, Él desea que donde Él está, nosotros podamos estar para que podamos contemplar su gloria. Dios ama nuestra voz, Dios ama tu corazón, mi corazón, Dios ama que nosotros nos acerquemos para contemplarle, ¿sí? Debemos cambiar nuestra perspectiva de ver a Dios de una manera humanista, ¿sí? De que nosotros
nosotros como humanos, como personas, muchas veces tenemos esta reacción de decir, esta persona no me cae tan bien, o acá viene el pesado, etcétera. Tenemos muchas veces estas reacciones, ¿sí? Pero Dios no, ¿sí? Eso es una forma de mirar a Dios humanista, y eso te aleja de Dios, y es lo que Satanás, la agenda que Satanás tiene para alejarte de la intimidad con Dios, ¿sí? Si vos caes en pecado, lo que sea, no debe alejarte de Dios, sino que debe acercarte más a Dios. Porque la palabra de Dios dice que tenemos un trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Hay gracia. ¿Sí? Entonces cuando nosotros conocemos más a Dios, más nos acercamos a Él, más, como nos dice Juan 17:24, contemplamos su gloria, estamos donde Él está y estamos potenciados para lo que sea que venga. Entonces necesitamos, el punto número uno también podríamos ser de que por qué Dios quiere que contemplemos su gloria es para poder contemplar su gloria. ¿Por qué Dios quiere que miremos al cielo? Para contemplar su gloria. Y punto número dos, que Dios desea una réplica. ¿Sí? Y este patrón lo vemos con Moisés. ¿Sí? Dios le mostró en el Sinaí el principio de esta réplica en Éxodo 25 al 8 al 9. Si quieres buscarlo, ¿dónde estás? Me encanta que busquemos los pasajes porque nos dan más seguridad, conocemos más a Dios, nos movemos un poco más. Nos queda en el tintero. Dice Éxodo 25, versículo 8, dice, me erigirás un santuario y habitaré en medio de ellos, y conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios. ¿Sí? Hechos, capítulo 7, versículo 44, acá es cuando Esteban está siendo martirizado y él, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablarles desde Abraham hasta Moisés, etc. Entonces acá nos da un detalle más. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Acá vemos que Moisés vio un modelo en el cielo, tuvo la revelación del lugar de la morada de Dios, del trono de Dios, el tabernáculo de la nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces él hizo una réplica en la Jerusalén de Medio Oriente, ¿sí? Una réplica que es insignificante comparada con la Jerusalén celestial, ¿sí? Entonces pensemos esto, Dios empezó la creación sin nada, sin ningún patrón, ninguna regla, no había ningún manual de cómo crear el universo, ¿sí? No había algo que decía, bueno, tenés que poner esto acá, adoración, acá, exaltación, acá, etcétera. Dios empezó con un lienzo en blanco de lo que Él deseaba, de lo que Él quiso, ¿sí? De su placer. Él puso y definió el cielo lo que le trae a Dios placer, ¿sí? Entonces cuando estudiamos esta réplica que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Estamos estudiando el manual de lo que a lo que Dios le trae placer, ¿sí? Vemos que en el cielo hay adoración, hay exaltación, hay día y noche, adoración a Dios, ¿sí? Y Dios le dijo a Moisés, quiero una réplica, ¿sí? Y si Moisés no hacía una réplica de ese lugar, Dios no podía habitar en ese lugar, Dios no vendría a visitar a su pueblo, ¿sí? De la misma manera hoy en el ámbito espiritual, nosotros tenemos, como hablé en un video en Comunidad de Pender, ¿sí? De que el fuego del Espíritu ha sido depositado en nuestro corazón, pero es tarea nuestra cada día avivar ese fuego con respuesta a la voluntad de Dios, con intimidad, con adoración, con lo que cuando nosotros nos alineamos al cielo, estamos alineándonos a una adoración celestial, ¿sí? Los ángeles día y noche no cesan de decir santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir, ¿sí? Entonces Dios anhela, punto número 2, una réplica de lo que le mostró a Moisés, de lo que vieron todos estos personajes que estuvimos viendo, desde David, de Esteban, de Pablo, etcétera. Todos los que tuvieron una revelación del cielo tuvieron una revelación de la adoración celestial. Y eso es lo que a Dios le trae placer. Necesitamos este tiempo adorarle con todo lo que somos, con nuestra vida rendida a la voluntad de Dios, en respuesta a la voluntad de Dios. No solamente oír la palabra de Dios, sino poder obedecerla. Es muy importante que podamos replicar lo que está en el cielo en nuestras vidas, ¿sí?
para que Dios pueda venir y manifestarse. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere que realmente vos camines de gloria en gloria. Dios quiere que vos puedas mostrar ese alguien que es Cristo en nosotros, ¿sí? El mundo hoy más que nunca necesita que le devolvamos esa esperanza que es Cristo en nosotros. Entonces necesitamos cada día crecer, ¿sí? En esta realidad de crear una réplica, de decir, Señor, lo que pasa en el cielo quiero que pase en mi vida para poder transformar la atmósfera del lugar donde me encuentre, ¿sí? Y poder ser manifestado, no solamente para transformar, sino para darte placer, ¿sí? Entender que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, ¿sí? Y el segundo es amar al prójimo, pero necesitamos en este tiempo que estamos restaurando el primer mandamiento, poder tener bien claro esto. Dios quiere una réplica, Dios quiere que donde Él está, nosotros estemos para que contemplemos su gloria, ¿sí? Ese es el anhelo de nuestro Padre Celestial, ese es el anhelo de nuestro Jesucristo. Entonces debemos replicar lo que sucede en el cielo, ¿sí? Que nuestra vida en este tiempo pueda contemplarle, poner la mirada de nuestro corazón al lugar donde somos transformados, ¿sí? Al lugar donde se encuentra la máxima plenitud de todo ser humano, que es Dios mismo. Contemplemos su gloria porque ese es su anhelo y es lo que vos y yo necesitamos en este tiempo. Vos y yo no necesitamos en este tiempo nada externo, como hemos visto, ¿sí? Nada de esta era. Lo que vos necesitas es anclar tu mirada al lugar de la morada de Dios, ¿sí? Anclar tu mirada en la voluntad de Dios para que podamos contemplar su belleza, su hermosura, y eso te va a hacer crecer en pasión, en firmeza, en seguridad, te va a transformar y te va a galardonar para lo que ha de venir. Así que en esta noche donde estás, te animo a que puedas cerrar tus ojos por un momento y podamos decirle con esta canción que dice: yo quiero estar cerca de tu corazón, reconocer de que no hay nadie como tú, reconocer de que no hay otro Dios que pueda hacer las obras que tú haces, no hay un Dios tan bueno que nos ame tanto, con amor eterno como dice su palabra, por tanto nos prolongas la misericordia. En el nombre de Jesús. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Que pueda ser esta tu oración en este tiempo. De tu infinito amor. Queremos más de ti, Señor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. No podemos escapar una y otra vez. No puedo escapar. Pues te he podido ver. Y ya no quiero volver. Una vez que probás de su realidad, no hay nada que te sacie más. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay otro Dios como tú, Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Conocemos Pues no hay nadie como que no hay nadie como tú. Jesús, No hay nadie como tú. Una vez más le decimos: siempre quiero más.